Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos en la parte 3 del taller número 3 de programación en Python para analítica de datos. En las partes 1 y 2 pues tratamos los temas de listas, revisamos en detalle cómo se manipulan las listas y luego pues hicimos algo sobre listas por comprensión, definición de listas por comprensión. Ahora pues vamos a ver las otras estructuras de datos como son tuplas, conjuntos y diccionarios en comparación con las listas. Bien, para esto vamos a acceder a la página de la documentación oficial de Python. Entonces aquí ingresamos al capítulo 5 de estructuras de datos. Pues ahí habla algunas cosas más acerca de las listas. Bueno, todas estas funciones ya las vimos en el primer video. Bueno, acá hay algo muy interesante de cómo usar listas como si fueran pilas y listas como si fueran colas. Entonces simplemente pues se agregan unos métodos, o bueno, se tienen en cuenta unos métodos como el append para agregar y pop para sacar los datos en forma de pila, y para las colas entonces podemos hacer un pop left para sacar los datos, para sacar el primer dato de la lista, así como funciona una cola, y pues se siguen agregando con append. Entonces aquí están los ejemplos. La comprensión de listas también lo vimos en detalle en el segundo video. Y bueno, aquí pues algunas cosas que sería interesante también revisar. Aquí tenemos listas por comprensión anidadas. Bien, entonces espero que revisen también esa parte que es muy interesante. El comando del para las listas. Y bueno, entramos entonces con el tema de tuplas y secuencias. Aquí lo importante y en comparación con las listas es que, bueno, las tuplas, el operador para las tuplas es el paréntesis. Para las listas pues es el paréntesis cuadrado, y para las tuplas el paréntesis redondo. Con el paréntesis pues podemos entonces agrupar y definir diferentes tuplas, y para el acceso pues se hace con el paréntesis también. Hay una cosa diferente con respecto a las listas, y es que los elementos de las tuplas son no modificables, es decir, que no les puedo reasignar un valor. Bien, entonces revisemos. Bien, un uso muy utilizado en las tuplas es cuando recibimos el retorno de una función. Entonces una función nos retorna, cuando retorna más de un elemento, pues lo hace a través de una tupla, y pues nosotros capturamos esos resultados. Pero bien, para definir una tupla entonces definimos T1 como una tupla, y aquí yo le digo pues puede ser los valores Lilia, 38, y pongamos otro elemento, por ejemplo true. En este sentido pues definimos la tupla T1, ejecutamos y nos la muestra aquí entre paréntesis redondos. Bueno, en algunos casos los paréntesis redondos son opcionales. Aquí pues daría la misma ponerlos o no ponerlos, y de esa forma me queda definida una tupla. Para acceder a los elementos de la tupla pues yo puedo acceder, por ejemplo, con el 0 pues me retorna el valor de Lilia, y si le doy el 2 pues me sale true. También podría probar con -1 y me sale true. Si pruebo con -3 entonces me sale Lilia de nuevo. Listo. Entonces el acceso pues puede ser muy parecido al de una lista. De hecho también podemos acceder como accedíamos, bueno, por ejemplo de 0, hacer un slice sobre los valores de la tupla. Entonces de 0 a 2 entonces me debería devolver los dos primeros valores. Ok, bien, entonces se dice que la tupla es un objeto inmutable. Entonces pues yo no le puedo, por ejemplo, aquí acceder a la posición
1 donde está el 38 y asignarle un... Bueno, pues miremos primero que hay en 1, 38, listo. Ahora tratemos de cambiar el valor y ponerle, no sé, 45. Entonces me sale un error y me dice que la tupla no soporta este tipo de asignación y tampoco tiene funciones como por ejemplo append. Entonces yo le quiero agregar un valor al final de la tupla. Entonces quiero agregarle el valor 45 y me dice que no soporta la función append. Y tampoco le puedo decir, por ejemplo, pop. No soporta ese tipo de operadores. Si yo de hecho miro aquí la lista de funciones disponibles, solo me aparece count, que me cuenta cuántas veces aparece un elemento en una tupla, o el índice, que pues si yo le doy index, pues le puedo preguntar en qué posición está el número 38, y ahí me retorna el valor, el índice del 38, listo, pero no puedo modificarle los valores. Entonces pues esa es la ventaja que tiene con respecto a las listas. Yo también puedo en este caso hacer la operación inversa de desempaquetar los elementos. Entonces aquí, como tiene 3 elementos, yo puedo decir A, B, C igual a T1, y en este caso bueno, podría imprimir print C, B, A, y aquí me imprime los valores. ¿Listo? Bien, entonces puedo empaquetarlos en una tupla, desempaquetarlos. Lo mismo ocurre pues cuando uno llama una función que devuelve una tupla. Uno captura los diferentes parámetros a partir de una definición de varias variables. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la parte de conjuntos. Bueno, entonces aquí se habla algo de eso. Los conjuntos entonces son no ordenados, a diferencia de las listas. Son no accesibles precisamente porque no mantienen un orden, entonces no tienen un índice. Yo puedo tomar la lista, volverlos una lista para poderlos trabajar con índices, pero lo importante de un conjunto es que no acepta que yo le introduzca valores repetidos, y cuando le asigno una lista pues elimina los valores repetidos de la lista de manera automática. Entonces esto resulta muy útil. Vamos a mirar cómo funciona esto. Bien, entonces nos pasamos a la ventana de trabajo. Vamos a crear otra celda de código y vamos a hacer una lista L1 igual a, y vamos a poner muchos elementos que pueden estar repetidos. Bien, entonces esta es nuestra lista y yo se la puedo asignar a un conjunto. Vamos a llamarlo conjunto S1, en donde yo hago un set de L1, ¿ok? Y ahora me imprimo S1 a ver cómo me queda. Entonces, bien, estos son los elementos que son únicos, que son diferentes dentro de la lista. Si yo trato de agregarle elementos, entonces los puedo agregar en la medida que estos elementos no estén dentro de ese conjunto. Observemos entonces este ejemplo. Entonces supongamos que yo le quiero agregar el valor, bueno, para agregar elementos al conjunto se hace con add. Entonces supongamos que yo le quiero agregar el elemento número 6. Entonces bueno, no me reporta nada, pero pues como ya estaba, pues sigue apareciendo la misma lista. Entonces yo le digo, bueno, ahora quiero agregarle el elemento 16 y ahí me aparece el elemento 16. Bueno, quiero agregarle el elemento, a ver, 1, 2, 3, 4, el 5 no está. Vamos a agregarle el elemento 5 y aquí me aparece el elemento 5. Yo podría decirle, bueno, ahora vamos a agregarle la palabra hola. Entonces hola también me aparece. Yo podría agregarle entonces 3.5.
¿Mm? Y bueno, ahí como ustedes pueden ver, están apareciendo ordenados. Bueno, como estoy agregando aquí dinámicamente porque vuelvo a crear a partir de la lista, pues entonces no me está acumulando lo que estoy agregando. Pero bueno, yo también puedo mirar qué otros métodos o qué otras funciones soporta el conjunto. Entonces yo puedo limpiar, puedo sacar una copia y puedo hacer operaciones de conjuntos que son muy interesantes. Puedo calcular la diferencia entre dos conjuntos, hacer la intersección, calcular la unión, el complemento, y bueno, puedo con la función pop sacar algún elemento que yo quiera. Si yo le doy pop, entonces miramos qué es lo que sucede. Me saca un elemento de la lista. ¿Cuál me sacó? Ni idea. ¿Sí? Tocaría imprimirla antes y después del pop. Entonces S1 punto print S1. Pues vamos a imprimirla antes y después. Entonces aquí teníamos un elemento, me sacó al primero. En este caso me sacó al primero. Entonces si yo se lo aplico por segunda vez, bueno, sacó al segundo. Yo le puedo decir saqué el número 47. Bueno, no, la función no toma argumentos, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es interesante de los conjuntos? Vamos a eliminar varias de estas filas. Bueno, vamos a hacer el conjunto 1. El set se define entre llaves, y pues acá yo puedo definir los diferentes elementos. Entonces vamos a decir que tenemos aquí el elemento C, el elemento D, el elemento F y el elemento E. Y vamos a hacer el conjunto S2, en donde vamos a colocar el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Entonces yo puedo hacer cosas como calcular entre estos dos conjuntos, hacer operaciones de conjuntos. Por ejemplo, bueno, ejecutamos y ahora pues vamos a hacer una operación como por ejemplo la intersección. Entonces sería la intersección de C1 con S2, y aquí obtenemos, si quisiera hacer la unión sería con ese operador, y si quisiera hacer la diferencia entre los dos conjuntos, entonces obtenemos esos elementos. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo interesante de los conjuntos. No podemos repetir los elementos, no podemos accederlos por medio de un índice, podemos agregarle y quitarle elementos. ¿Ok? Bien, y también podemos convertirlo a una lista si lo queremos trabajar. Yo puedo decirle que bueno, si yo le doy aquí S2 y S1, y eso se lo asignamos a un S3. Ahora imprimimos ahora S3. Entonces, bueno, ahí siempre me lo está mostrando ordenado, pero no necesariamente aparece ordenado. Entonces a veces es necesario ponerle una función de ordenamiento si uno quiere mostrarlo. Bien, sigamos revisando. El otro elemento que tenemos son los diccionarios. Entonces los diccionarios se definen muy parecido a lo que es un conjunto, pero entonces entre las llaves se define un conjunto de pareja que es clave-valor. Entonces aquí por ejemplo la clave es Jack y el valor asociado a Jack es 4098. Entonces agregamos otro elemento al diccionario y ponemos por ejemplo Sape, tendría
el valor 4139. ¿Listo? Si yo hago esta operación que está acá, yo escojo a alguien de la lista y le pongo un determinado valor, y si la persona está, lo sobrescribe, y si no está, lo agrega. Entonces automáticamente aquí podemos ver que agregó un nuevo elemento. Entonces, por favor, probar esto. Si yo accedo con la clave, pues me devuelve el valor. Aquí muestran cómo elimino y agrego un nuevo elemento, de tal forma que cuando vuelvo a imprimir, pues ya aparece Irving y Zappe no sale. Bien, entonces pues esto es muy interesante, poder acceder pues con algo diferente al índice numérico que tienen las listas. Entonces yo podría tener ahora una lista, pero con parejas clave-valor, donde yo puedo acceder directamente con la clave. La clave también puede ser un número. Yo podría tener una asociación de número-número, de string a string o de string a número, sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, por favor prueben eso. Sigamos revisando. Entonces aquí muestran algunas técnicas para hacer iteraciones, hacer ciclos con algunas variables. Esto también ya lo habíamos visto. Yo puedo tomar, por ejemplo, una de estas estructuras de datos y hacer el recorrido de esta forma. Entonces decirle aquí ítems, pues me devuelve una especie de clave valor. Entonces la clave quedaría en K y el valor quedaría en V, y ahí yo puedo acceder. Eso también lo puedo hacer, bueno, en listas. Ya habíamos visto que con enumerate tenemos algo muy parecido. Entonces en este caso la clave viene a ser el índice de la lista. Entonces a tick está asociado a la clave 0, a tag 1 y a toe el 2. Entonces al hacer enumerate podríamos acceder muy parecido a cómo se accede con un diccionario. Bien, y el zip, que ya también lo habíamos visto, que nos permite entonces, cuando tenemos dos listas que tienen igual cantidad de elementos, pues podemos acceder empaquetándolos con zip. Bien, ¿qué más tenemos por acá? La forma de devolver una lista. Acá tenemos una canasta como una lista, y la volvemos un conjunto para que me elimine los que están repetidos y luego los imprima de manera ordenada. Entonces ahí están el ejemplo. Bueno, de acá que podemos ver la operación con filtros. Entonces filtrar sobre un arreglo. Aquí lo que vemos es un ejemplo de cómo, por ejemplo, filtrar los valores que son NaN. Entonces NaN es not a number. Cuando se hace una operación con un tipo de datos de estos, pues el resultado es NaN. Entonces eso se propagan por todas partes. Cuando unas operaciones con valores NaN, todo se empieza a volver NaN. Es como si fuera un virus. Todo lo que toque NaN pues se vuelve NaN. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de valores. Entonces aquí estamos generando un arreglo que se filtra con NaN. Listo. Otro de los temas que se muestran aquí es el tema de poder poner condiciones. Entonces cuando concatenamos, por ejemplo, aquí con OR, entonces si algún valor es falso, pues va a tomar el siguiente, y si no el siguiente, y si no el siguiente, o al final puede quedar en nulo. ¿Listo? Bien, aquí un ejemplo de cómo comparar diferentes secuencias. Bueno, eso era entonces en cuanto a las otras estructuras de datos. Entonces tuplas, conjuntos y diccionarios en comparación con las listas. Hay uno que vamos a estar usando en los otros talleres, que vamos a empezar a utilizar en los otros talleres de manera intensiva, es el uso de los data frames. Entonces un data frame pues simplemente
lo visualizamos como una tabla que tiene filas y columnas, donde también tiene sus encabezados de columna que identifican cada una de las columnas de la tabla, y vamos a tener una serie de filas donde cada fila pues representa una instancia o un registro de esa tabla. ¿Ok? Bien, entonces para ver una guía completa pues ahí les recomiendo ese sitio para que vayan y lo visiten y pues se informen más acerca de eso. Bien, los data frames, lo otro que es importante es que bueno, los podemos crear ahí directamente sobre el notebook, programando con Python, o también los podemos cargar como archivos externos que pueden venir en extensiones CSV o XLSX, ¿ok? O sea, archivos de Excel. Bien, para esto, para el manejo de los data frames, vamos a utilizar una librería que se llama Pandas. Entonces, Pandas es una librería muy completa para el procesamiento de este tipo de estructuras de datos. Entonces vamos a importar Pandas, vamos a también a trabajar con NumPy. Pandas trabaja directamente con NumPy, que NumPy me permite definir algunas estructuras de datos que son más eficientes que las listas, que me permite crear arreglos y vectores de datos uniformes, organizarlos en memoria de manera eficiente y trabajarlos y accederlos de manera eficiente. Y además de eso pues tiene muchas funciones matemáticas que son muy útiles. Para los que trabajaban con MATLAB, pues muchas de las funciones que traía MATLAB están aquí disponibles en la librería de NumPy y trabaja directamente con sus estructuras de datos. Y vamos a utilizar otra que es datetime. ¿Listo? Bien. Para esto pues vamos a necesitar, bueno, lo primero que hacemos es cargar esas librerías. Entonces vamos a una celda de código, las ponemos, ejecutamos y ya nos habrán cargado esas librerías. Son bastante estándar. Si necesitan instalarlas en el Jupyter Notebook, pues ahí no hay ningún problema, se puede traer la última versión de esas librerías. Bien, para esto para este ejemplo pues vamos a necesitar cargar unos archivos. Entonces voy a ir a cargarlos ahí directamente. Entonces vamos a decirle archivos, voy a cargarme dos archivos de Excel y un archivo CSV para mostrar cómo se cargan en el sistema y poder ver su estructura. Entonces listo, ya los cargamos. Entonces aquí en la parte, fíjense que aquí tenemos como el índice, aquí tenemos también información organizada y aquí tenemos los archivos. Entonces siempre aquí podemos crear carpetas y podemos hacer diferentes cosas. También nos podemos traer archivos de nuestro Drive y podemos también cargarlos del disco duro, como acabo de hacer. Cuando los cargo del disco duro pues aparecen aquí disponibles y con ese nombre pues los puedo manipular acá ya dentro del Colab. Si estoy trabajando en Jupyter Notebook pues simplemente lo que tengo que hacer es, cuando voy a acceder al archivo, le pongo la ruta completa y listo, no tengo que hacer ninguna otra operación. ¿Listo? Bueno, entonces voy a crear otra celda de código aquí para cargar esto. Entonces, y ya miramos que lo que estamos haciendo. Entonces en la primera estamos definiendo una URL de datos. Como les digo, si están trabajando con Jupyter Notebook, aquí le ponen todo el path, toda la ruta completa, C2 puntos, bla 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 bla, hasta llegar al archivo. Si los datos que vamos a leer son de tipo Excel, pues entonces utilizamos, bueno, Pandas aquí está con el identificador que se llama PD. Entonces es pd.readExcel y le paso la URL de los datos y aquí me carga los datos en una variable tipo DataFrame que se llama dfDatos. ¿Listo?
Bueno, vamos a ver que esto que esto tiene otras columnas. Vamos a revisar el archivo. Bueno, directamente en Excel, entonces nos pasamos al manejador de archivos. Aquí tengo examen 2, voy a abrirlo y vamos a mirar su estructura de datos. Bueno, cuando nosotros cargamos un archivo de Excel, pues tenemos la opción de sugerirle cuál es la hoja que vamos a cargar de datos. Entonces, si miramos aquí el archivo, pues el archivo tiene varias hojas donde tenemos diferentes tablas. Tenemos tabla estudiante, tenemos tabla profesor, tenemos tabla grupo, tenemos tabla listado, examen y cita. Entonces, si yo no le digo nada, pues va a cargar esta primera tabla, y si le digo qué hoja, por ejemplo profesor, entonces pues me va a cargar esta hoja. Listo. Entonces, bueno, volvamos aquí al notebook. Entonces aquí en datos se estaría cargando la información de los estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para verificar eso? Entonces vamos aquí a ejecutar este código. Esta línea pues hace la carga de los datos y luego pues yo puedo revisar. Entonces vamos a decirle que quiero ver df datos, y efectivamente me cargó la tabla de estudiantes. Tiene 617 registros, 2 columnas, y aquí lo vemos. Ahora miremos que hay en la otra variable, en int call, entonces aquí se cargó una tabla completamente diferente. Entonces esta tabla tiene 25 registros y ahí está cada uno de los profesores. ¿Listo? Entonces esta es la forma de cargar los archivos directamente desde Excel. Si no tenemos un archivo de Excel, sino que lo que tenemos es un archivo separado por comas, o como comúnmente se conoce, un archivo CSV, entonces podremos cargarlo directamente de esta forma. Entonces, de nuevo, al igual que con el archivo de Excel, pues cargamos, ponemos la URL país.csv. si estamos en Jupyter Notebook, recuerda que se pone todo el camino, toda la ruta, y en vez de utilizar la función read Excel, utilizamos la función read CSV. ¿Listo? Aquí le pasamos el nombre del archivo. Aquí importante, pues entonces dependiendo cómo venga el archivo, si el separador del archivo es una coma, pues entonces le ponemos una coma. Si no le ponemos esto, pues él asume por omisión que es una coma, pero podríamos estarlo separando por punto y coma o por algún otro carácter. Esta línea de acá también la pueden utilizar en el archivo de Excel. Entonces pues define el tipo de codificación con el que viene el archivo. Generalmente pues si viene de otro tipo de codificación, entonces no se van a leer bien los caracteres especiales como tildes, ñes y cosas de ese estilo. Entonces también dependemos de cómo esté la organización del archivo de Excel. La idea es que esté como vimos en nuestro archivo, como una tabla bien definida, es decir, las columnas y cada una de las filas, o sea, los encabezados de columna y cada una de las filas que los componen. Pero si tenemos celdas en blanco, celdas que están combinadas tanto en filas como en columnas, o tenemos filas en blanco, pues ahí van a haber ciertos errores que a la hora de la carga del archivo. También si no tenemos definido el nombre de la columna, si los nombres de las columnas están iguales, bueno, pueden haber infinidad de problemas a la hora de cargar. Entonces antes de cargarlos pues se recomienda revisarlos y ponerlos de la forma que uno quiere para poderlos trabajar. ¿Listo? Bien, lo mismo con el CSV. Entonces el CSV asume que tiene una estructura de tipo tabla, donde tenemos en la primera fila los encabezados de las columnas, y donde tenemos, pues si definimos 10 columnas, pues en cada fila tener 10 valores separados con el separador que se escogió.
Entonces, si todo está así correcto, pues no va a haber problema a la hora de leer los datos. En este caso, pues vamos a leer una tabla que se llama país. Entonces, para ejecutarla, nos vamos a copiar estas líneas. Bien, vamos acá, ejecutamos y aquí obtenemos, bueno, aquí ¿qué estamos haciendo? Cargamos el archivo y vamos a imprimir aquí una primera función. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco. Una primera función para ver cuál es la estructura del archivo, la estructura de información. Entonces tenemos 200 filas, 18 columnas. El de types pues me va a especificar cada uno de los tipos de datos de cada una de las columnas, y esta función, como ya habíamos visto arriba, pues nos muestra algunos registros. ¿Listo? Como vimos, aquí el archivo tiene 200 registros y aquí solamente estamos sanando los 5 primeros, que eso se obtiene con esa función que se llama head. Por omisión tiene 5, pero yo le puedo decir, bueno, tráigame 10. Entonces aquí se trae los 10 primeros. Entonces esta es la tabla. Si se fijan, pues esta primera columna pues viene a ser el índice de la tabla. Entonces a diferencia, por ejemplo, de las listas, este tiene explícitamente definido dentro de su estructura un índice, que en este caso es numérico o que puede ser cualquier otra cosa. O sea, yo podría definir otro tipo de índice como una fecha, como un string, o no necesariamente una secuencia de números enteros que comience en 0, ¿sí? Sino que puede comenzar en el valor que yo quiera. La única regla que necesitamos aquí es que todos los valores de índice sean diferentes. Bien, entonces tenemos aquí algunas columnas. Esta columna, como pueden ver, la columna C es de tipo objeto porque es un string. País también es un objeto porque es un string. Si miramos población se recibe como un float 64, la está interpretando como un número, lo mismo que superficie y bueno, moneda, y estos se ven como datos, y de ahí para allá podemos ver muchas columnas que están definidas como float 64 y una como valor entero. La columna altura está definida como valor entero. Ok, entonces automáticamente la función trata de convertir el tipo de dato dependiendo de cómo esté guardado en la tabla, en el archivo Excel o en el archivo separado por comas. ¿Listo? Bien, entonces de esa forma es que nosotros cargamos o un archivo de Excel o un archivo CSV. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar algunas condiciones de acceso para el data frame. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, ya vimos algunas de estas funciones que nos permiten obtener información del data frame. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a mostrar ya información más detallada. Entonces, de nuevo, vamos a probar estas funciones con las que nosotros tenemos. Tenemos un data frame que se llama dfdatos, ¿cierto? Que lo hemos cargado ahí arriba con el archivo de Excel. De hecho, podemos mirar qué tipo de datos es esta estructura. Entonces, si yo le doy type dfdatos, pues me dice que es un pandas data frame. Entonces, aquí yo le puedo decir, yo quiero ver las columnas que tiene ese data frame. Entonces le doy dfdatos y accedo a una variable que se llama, a una función que se llama columns, a una propiedad, y entonces él me devuelve que tiene estas dos columnas, una que se llama id y otra que se llama programa. ¿Listo? Este índice se refiere a los cuáles son los índices de columna, es decir, como los encabezados de cada columna. Puedo hacer lo mismo con el otro data frame que se llama DFP, que es el de país, y entonces aquí me dice cuáles son todas las columnas que tiene país. Entonces, si recuerdan, aquí arriba pues teníamos C, país, capital, población, superficie. Entonces aquí está C, país, capital, población, superficie. Esto se puede convertir como una lista y se pueden manipular los diferentes nombres.
Una anotación importante: si la columna está definida con un texto que se puede interpretar bien en Python, entonces la puedo acceder con punto, pero si no, pues no es posible. Entonces vamos a crear aquí una línea de código y me explico. Entonces, por ejemplo, dfp punto, yo puedo decirle, por ejemplo, punto moneda, porque pues aquí tengo la palabra moneda. Entonces cuando le doy enter, entonces me sale que el registro 0 está el euro, en el registro 1 está euro, en el registro 2 dólar, y así tengo para cada uno de los 200 registros. El último, el 199, tengo rublo. ¿Listo? Entonces aquí me sale esto, si yo le digo cuál es el tipo de dato de esto, type, el tipo de dato que tengo acá, pues me dice que a diferencia del otro, este era un data frame, este es un pandas core series. Entonces cada una de las columnas de un data frame se conoce como un tipo de dato que se llama serie. La serie, a diferencia de las listas, pues tiene un índice asociado, que es el mismo índice del data frame. ¿Listo? Entonces cuando yo saco una serie del data frame, se sale con el índice de la tabla. ¿Listo? Entonces cuando imprimimos aquí esta columna, pues me aparece el índice y el nombre de la columna. Yo podría acceder a otra, por ejemplo, país. Entonces le doy el nombre, país, y me aparece la serie del país. Bien, pero si yo quiero acceder, por ejemplo, a esta que dice punto más alto, entonces debería escribir yo, vamos a copiarla, control C, control V. Aquí hay un lío, y es que aquí hay un espacio. Entonces este espacio pues va a hacer que no encuentre la cadena. O sea, es decir, al crear este espacio es como si fuera otra sintaxis acá. O sea, como si la columna se llamara punto y aquí estoy poniéndole algunas otras cosas. Entonces esto no lo entiende Python, por tanto no lo puedo usar con punto. Me toca ponerlo entre comillas y ahí sí ejecutarlo. ¿Listo? Si no, de la otra forma me sale error. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, aquí pop-cap. Este guión se interpreta como una resta, entonces sería la columna pop menos una variable que se llama cap, pero esa variable no existe y la columna pop tampoco existe. Entonces estas columnas que tienen el nombre con algunos caracteres que están reservados dentro de Python para hacer operaciones, o espacios o caracteres especiales, pues no es posible utilizarlos y por tanto nos toca ponerla entre comillas. ¿Listo? Bien, bueno, yo puedo poner aquí más de una columna, pero bueno, antes de eso quiero que miremos lo siguiente. Entonces ya habíamos visto columns, también ya habíamos visto los de types. De types, pues me permite ver para cada columna el tipo de dato correspondiente. Tengo varias funciones para el despliegue. Entonces si yo quiero ver el data frame, pues yo le doy display. Listo. Si yo quiero ver solo una columna, por ejemplo país, entonces le doy despliegue y me sale pues de esa forma. Pero si quiero ver otra columna, entonces hacemos lo siguiente: ponemos aquí una coma, ponemos moneda, ahí tenemos ya dos columnas, ejecutamos y ahí nos sale un problema, y el problema es porque esto requiere que es un parámetro que dice cuáles son las columnas. Entonces si es una, pues lo pasamos sin nada, pero si son varias, pues tenemos que pasarlo como si fuera una lista. Entonces esto lo que está pasando es aquí un primer parámetro al índice del data frame, que sería un listado de las columnas que yo quiero ver en el orden que yo las quiero ver. Entonces
Esto sería equivalente a que yo, por ejemplo, aquí me creo una lista, ¿sí? Lista de columnas. Entonces mi lista de columnas va a ser, digamos, esto. Control X, Control B, y aquí yo le pongo lista. Entonces si es una sola, pues aquí va esa sola, y si no, pues tengo que ponerlas de esta forma. Listo. Entonces aquí me da lo mismo. Aquí yo podría agregar otras, por ejemplo, no sé, voy a poner capital, población y superficie. Y entonces aquí me quedan, y pues me quedan en el orden que yo las puse. Entonces originalmente pues no venían en este orden, pero pues yo les puedo cambiar el orden como yo quiera. Listo. Bueno, aquí estamos viendo una muestra de los registros que hay, que saca Pandas de manera automática. Entonces aquí están los primeros 5 y los últimos 5. Si yo quiero ver, digamos acá con la función get, pues yo veo los primeros. Entonces yo quiero ver los primeros 15, entonces ejecuto y obtengo, como pueden ver acá, los primeros 15. Si yo quiero obtener los últimos, entonces con la función tile, y le digo, bueno, quiero ver los últimos 8, entonces aquí me muestra desde el 99 hasta el 92 los últimos 8 registros. O bueno, yo también puedo decirle que me muestre que me haga una muestra aleatoria. Entonces le digo aquí, muéstreme 12 de manera aleatoria. Entonces aquí me sacó el 50, el 197, el 14, si ven, con los campos que yo le especifico. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es el acceso de un data frame. Vamos a ver ahora cómo hacemos para acceder a cada uno de los datos. Entonces, para acceder a cada uno de los datos, entonces ya vimos cómo accedíamos a diferentes columnas a partir de una lista de las columnas. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar una función que se llama la función log, con la cual pues yo puedo acceder a diferentes elementos. Por ejemplo, yo le doy aquí dfp.log, y dentro de acá, dentro del paréntesis, le puedo especificar un número. Por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, el 104. Ponemos el 104, imprimimos y me sale toda la información acerca de Grecia. Entonces tenemos que C, que es el continente, está en Europa, que el país se llama Grecia, que su capital es Atenas, que su población es de 10.7 millones, que la superficie es de 132.000 kilómetros cuadrados, la moneda del euro, y bueno, ahí está toda la información acerca de Grecia. Si yo le puedo cambiar aquí el número, por ejemplo, ponerle el número 197 y control enter, entonces ahí me aparece la información de otro país. Bueno, ahora vamos a decirle 197, y voy a ponerle una columna, digamos moneda. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo así y me sale solamente el valor que cumple con esta fila y con esta columna. Listo. Ya habíamos visto que podíamos sacar completamente la serie de, bueno, una serie o varias series del conjunto de datos. Aquí estamos accediendo a una lista de series, pero si le dejo solamente un valor, pues accede a toda la serie. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos especificarle aquí, por ejemplo, vamos a decirle, no, quiero los valores desde la 190 hasta la 197. Entonces hacer cortes como los que hacíamos en las listas. Entonces aquí podemos ver que estamos accediendo a moneda en los países que están definidos desde el índice 190 hasta el 197. Listo, y aquí tenemos pues las diferentes monedas. Bueno, eso que hice aquí con los índices de fila, que le pude poner un rango, de alguna forma también lo puedo hacer con el índice de columnas. Si yo aquí genero una lista, por ejemplo,
le pongo aquí le voy a poner aquí el país, coma, país, entonces ahí me quedan estas filas con estas columnas. De hecho, aquí en las columnas le puedo pasar la lista que tengo definida allá arriba si son las que me interesan. Entonces le pongo aquí lista y me salen los datos que yo quiera seleccionar. ¿Listo? Bueno, esto pues obviamente se puede asignar a otra variable y ya después se puede manipular de manera independiente. Bien, si quieren saber más acerca de la función log, los invito a utilizar este link. Voy a pasarles este link. Esta es una parte de implementación, bueno, de documentación muy buena, recomendada. Entonces ahí les dejo este enlace. Entonces si yo lo accedo acá, pues es muy completo. Pues está aquí, me dice por ejemplo la función log, cómo se define. Entonces me permite aquí ver un ejemplo de cómo se define, cómo se hace, están las diferentes opciones, cómo se utiliza una función tipo lambda que no las hemos visto, y bueno, cómo se accede a filas, columnas y muchas de las opciones. Así como está documentada esa función, pues ustedes pueden ver una referencia completa con definiciones y ejemplos de todas las funciones. Entonces, por ejemplo, ya habíamos utilizado head, entonces si yo le doy aquí head, pues me sale un ejemplo de cómo funciona cada una de estas funciones. Aquí podemos ver que en los data frames tenemos muchísimas opciones. ¿Listo? Bien. Entonces vamos de nuevo a nuestro data frame, vamos a cerrar esto y bueno, continuamos. Vamos a crear aquí otra de código y vamos a mirar ahora cómo copiar y borrar información de un data frame. Entonces una cosa importante que hay que decir acá es que Pandas en general, todas las funciones hacen referencia a los datos. Cuando digo referencia es que el data frame de FP, por ejemplo, tiene los datos de la tabla de país. Cuando yo hago este subconjunto que hago acá, cuando se lo asigno a otra variable aquí, ¿sí? Si yo digo por ejemplo aquí dfx x es igual a esto, pues él no está haciendo una copia de los datos, en realidad está usando una referencia a los datos originales y solamente está mostrando estos, de tal forma que hacer cambios en estos datos puede afectar a los cambios originales. ¿Listo? Si yo no quiero hacer eso, entonces lo que debo hacer es una copia. Entonces para hacer una copia, entonces yo debo decirle aquí df1 va a ser igual a dfp.copy, y entonces si ya modifico estos datos de df1, pues no me va a modificar, o sea voy a tener dos copias de los datos que se manejan de manera independiente. Entonces si yo hago operaciones como por ejemplo el borrado, entonces yo le puedo decir aquí df1 punto para borrar cosas en los data frames. Entonces utiliza la función drop. Aquí como pueden ver, ahí también drop duplicados, drop por nivel y drop valores no definidos. ¿Listo? Bien, entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, si quiero borrar algunas columnas, le digo columns igual, y aquí viene un listado de las columnas. Entonces yo digo, bueno, cuáles quiero borrar. Entonces, bueno, yo tengo definidas aquí arriba una lista de las columnas. Vamos a decirle que vamos a borrar estas de acá. Control C. Control B, listo. Vamos a decirle que nos borre estas columnas. Entonces yo aquí le doy de nuevo display
display y vamos a decirle ahora imprimanos df1. Cuando miramos el resultado está exactamente igual, y es que esto es otra cosa que ocurre con las funciones de pandas. La mayoría de las funciones de pandas trabajan con una copia del resultado en memoria, es decir, aquí se produce un resultado instantáneo que yo podría mirar, ¿sí? Si yo aquí, digamos, comento esto y miro cuál es el resultado, aquí sí efectivamente cortó o borró las filas, las columnas que yo le dije, que son todas estas columnas de acá, pero no modificó los datos. Es decir, esto lo hizo para este paso. Después de este paso, esto se perdió, porque si yo vuelvo a imprimir, me aparece completa. Si lo que yo quiero es que se aplique directamente sobre los datos, tengo que utilizar una variable, una opción, un parámetro que se llama inPlace. Y si yo le digo inPlace true, entonces lo que le estoy diciendo es, estoy forzando a que se haga la operación sobre los datos, de tal forma que cuando yo muestre acá, pues efectivamente sí eliminó las columnas, ¿sí? Si yo aquí también le digo, por ejemplo, print, recuerden que teníamos 18 filas, yo le digo aquí df1.shape, entonces me va a imprimir que son 200 por 13, o sea, menos las 5 columnas que había eliminado. Entonces recuerden el uso de este inPlace, muy importante. Entonces muchas operaciones a veces se realizan y no tienen repercusión. Otra forma es de yo decirle, en vez de utilizar el inPlace true, es volverlo a asignar a la misma variable. Entonces yo le puedo decir, bueno, df1 es esta operación donde le borro los datos. Entonces esta operación me genera lo de abajo y lo estaría guardando en df1. O si no quiero perder eso, pues lo guardo en df2 y sería ya otra variable, otro data frame con esa información. Bueno, listo. Entonces ahora, para terminar, vamos a ver algunas funciones de resumen que tiene pandas para los data frames. Entonces vamos a crear aquí otra celda de código. Entonces yo le digo aquí dfp y tengo la columna, por ejemplo, ¿qué? Altura. Entonces vamos a decirle punto altura. Altura la puedo acceder con punto porque pues la altura no tiene en su nombre caracteres extraños, entonces lo puedo acceder así directamente. Listo, entonces aquí tengo altura. Entonces esta altura yo podría decirle, bueno, yo quiero calcular, por ejemplo, la sumatoria de todos los valores, ¿sí? Entonces si sumo todos los valores me da este resultado. Si yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el promedio, entonces escribo el promedio y me da 2698 el promedio de altura del punto más alto de cada país. Si le doy std, pues va a ser la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, entonces es una diferencia de altura de 2500 más o menos 2000, es donde se encuentran esos valores en promedio. Algo interesante que puedo hacer cuando tengo valores que son por ejemplo de tipo texto, como por ejemplo la moneda, que los puedo agrupar, puedo contar cuántos euros hay, cuántos dólares hay. Entonces aquí yo puedo decirle, por ejemplo, moneda punto, y le digo que me cuente los valores, value counts. ¿Listo? Entonces si ejecuto esa función, pues me va a salir acá una lista de tamaño. Tenemos en total registradas en los 200 países 73 monedas diferentes. La que más aparece es el dólar con 37, luego el euro con 25, el franco con 23, la rupia con 9, el peso con 8, y bueno, de ahí para abajo las últimas son estas de acá.
Listo. Y bueno, también por ejemplo con una variable de estas, por ejemplo la que teníamos, esta que se llama altura, yo puedo aplicar una función que se llama describe. Y entonces describe me dice, bueno, de la variable altura que habíamos revisado, pues tenemos un total de 200 valores, ¿sí? Según la cuenta son 200 valores. El promedio, ¿te acuerdas que lo habíamos calculado? 2698.48. La desviación estándar también la habíamos calculado, 2000. El mínimo está en 2 metros, el máximo está, bueno, el máximo está en 8848, que es el Everest. Y aquí está el cuantil 25, el 50 y el 75. ¿Listo? Entonces la variable describe pues me hace eso para cualquiera de las columnas que yo le diga. Entonces si yo le digo por ejemplo población, entonces aquí le pongo, en vez de este le pongo pobla y miro el resumen de las estadísticas para población. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo uno que sea categórico? Por ejemplo, moneda. Entonces me cuenta 200 valores únicos, tenemos 73. El top, que es el que más aparece, pues es el dólar, y con una frecuencia de 37. ¿Listo? Bien, entonces así encontramos diferentes funciones que nos permiten definir sobre las columnas algunas operaciones básicas de resumen que son muy útiles. En los talleres subsiguientes vamos a hacer un estudio detallado de lo que son los data frames, de cómo se utilizan, cómo se manipulan, cómo se hace cruce de información, cómo se generan nuevas columnas a partir de las columnas que ya están o con otro tipo de valores, y vamos a hacer operaciones y procesamiento de datos. Entonces utilizaremos muchas de esas cosas que vimos hoy. Bueno, como ejercicio para esta semana, pues entonces dejo estos dos trabajos. Entonces el primero es resolver los siguientes problemas, y un trabajo de exploración que va a ser muy útil para los talleres subsiguientes. Y es que pues en Seaborn y en Plotly y bueno en otras librerías más que tiene Python, tenemos disponibles data frames, o sea, datos que están disponibles ya en estas librerías. Entonces no nos toca ponernos aquí a cargar información, sino que podemos acceder directamente a los que tiene la librería guardados. Entonces la tarea sería pues hacer una exploración de los diferentes data frames que proveen estas dos librerías, mirarlos, contar la cantidad de registros de filas, columnas que tienen estos data frames, los tipos de datos, y bien, de eso se trata el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el taller número 3. Ya los espero la próxima semana con el taller número 4, donde, como les digo, vamos a desarrollar a fondo los data frames y vamos a hacer pues analítica de datos con estos data frames. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Chao.